www.libertas.uy. Guión y conducción de Rubén Muyano. Seguimos por CX30 Radio Nacional, 11:30 AM por ahí, radionacional.com.uy por internet. Estamos en Facebook, en donde estamos, por Twitter, @ en donde estamos, Instagram, en donde estamos, Uru, nuestro canal YouTube, mirando dónde estamos. Vamos rapidísimo, porque se nos va el programa. Lamentablemente, una hora se va rápido, se va muy rápido. Y yo quería compartir con ustedes este tema económico que hace relación totalmente con lo que pasó en esta ronda de negociaciones y consejos de salarios entre el gobierno, el Zunca y empresarios, ajustando al 10% el salario de todos los trabajadores de la construcción, es decir, incrementando ahora un costo de producción. John Dunlop, entre otros grandes economistas, nos enseña que el sistema económico en el capitalismo es una estructura que tiene en sí misma tres componentes básicos, que a su vez están integrados en sus funciones. ¿Esto para qué? Para que el sistema sea efectivo. Es como un sistema operativo de computadora, o como todo el sistema integrado de los componentes del motor de un auto. El sistema tiene una estructura y en ella hay componentes que están integrados. Bueno, esto es una verdad matemática. ¿Por qué? Porque la economía capitalista es matemática. Por eso se habla de ecuaciones, de variables, de constantes, de factores, de variables inducidas, de variables autónomas, de contextos. Bueno, es enorme el tema. Y se ajusta a estos componentes integrados que son las constantes, que es esto que le acababa de decir. Hay una constante que son los costos de producción. Y hay una cadena de costos que funciona también como una constante de acuerdo a ese producto. O incluso otros economistas hablan de un contexto, ahí de un contexto económico que sería largo ahora explicar. Las variables derivadas, por ejemplo, son los precios en el mercado, sea este el mercado de consumo o el mercado de valores o el mercado de producción de riquezas. Por ejemplo, el mercado de producción de ladrillos, de bloques, de vigas para la construcción, de cemento armado, el transporte vinculado a la construcción, todo eso, los diseños, ¿no? Los arquitectos, etcétera. Así que imagínate toda la escala ahora de precios o costo o costes de producción que se va a dar en esa inmensa cantidad de trabajadores, desde técnicos, profesionales a simples operarios en esa rama económica de la construcción. Las variables derivadas son evidentemente los precios. Si el precio de alguno de los costos de producción de un bien sube, subirá el producto final, subirá, se va a producir eso, volcando al mercado de esa demanda la suba de ese producto. Esta ley, que es una ecuación matemática del mercado, de oferta y demanda, es siempre la misma. Va a ser siempre igual, va a funcionar siempre igual. Por más que te digan que luchan por los trabajadores y van a consejos de salario y compañeros, logramos el 10% de recuperación del salario real. Estaría bueno preguntarle, claro, ya no vive, creo, John Dunlop, o preguntarle a Steve Hank, o preguntarle, si uno le preguntara a Milton Friedman, sí, ¿sabe lo que pasa? Que en Uruguay ahora se logró a través de consejos de salarios que se recuperara el salario real. El tipo me va a mirar raro como diciendo, ¿y eso que es una nueva teoría económica, lo de la recuperación del salario real? ¿De qué se trata eso de la recuperación? El salario es un precio en el mercado y el mercado es el que establece los precios como el mercado establece el precio del préstamo. ¿Cuál es el precio de los préstamos? El interés. Y es el mercado el que señala eso, porque es el mercado el que emite señales de necesidad, de satisfacción y absorbe a ese producto, sea el producto préstamo, o la calidad de los préstamos, el servicio de los créditos, o sea una bebida gaseosa, o sea el pan o la leche o el transporte o comprar un auto, te va a señalar un precio. Y ese precio tiene mucho que ver con toda esa cadena de costos para producir ese bien y a su vez colocarlo en un mercado de competencias, tratando siempre de encontrar el mejor precio sobre un bien de utilidad que tenga buena o muy buena calidad para que se haga sustentable la credibilidad de esa empresa en el mercado. No hay mucho que inventar acá. ¿Qué es eso de los ajustes salariales negociando con sindicatos? La Constitución, hoy no nos va a dar el tiempo, pero no dice eso, ¿eh? La Constitución simplemente le determina al presidente, a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y al ministro de Economía que deben establecer a través de la ley presupuestal, en el literal B,
todas las categorías laborales con sus respectivos salarios y los salarios funcionales. Es decir, eso para la actividad pública. Y en la actividad privada es lo que le dice la OIT, que negocien libremente los trabajadores organizados en un sindicato con los empresarios empleadores, bueno, temas que sean de un interés en común. Y por supuesto que está el salario y se tendrá que evaluar de acuerdo a todos estos elementos de análisis para entender si la empresa puede ajustar ese salario o no puede ajustarlo o en qué nivel puede ajustarlo de acuerdo a una economía inflacionaria. ¿Por qué nuestra Constitución habla de ajustar? Porque la economía uruguaya es inflacionaria. Siempre tenemos inflación. ¿Qué quiere decir? Que nuestro peso, nuestra plata, nuestro dinero, nuestra guita, nuestra tarasca pierde valor, se devalúa. Entonces, como se devalúa, evidentemente el salario no tiene el mismo poder que tenía hace meses atrás o el año anterior. Por eso son muy buenas las economías desarrolladas. ¿Por qué? Porque tienen estabilidad económica. Hoy muy afectadas por esta guerra que estos delincuentes le están haciendo a Occidente, como es Putin y el Partido Comunista Chino y los iraníes, están generando una economía de guerra, entorpeciendo los mercados mundiales, etcétera, y bueno, generan esto que están generando, recesión en ciertos lugares o zonas de la economía, en ciertas áreas o actividades, genera inflación, y la inflación tiene estos problemas te va generando que, bueno, devaluación en el dinero de tu país y perdés poder adquisitivo. Por eso hay que ajustar. Y ya la Constitución, previendo que nuestra economía es inflacionaria, habla del ajuste de salarios, que es el índice medio de salarios de acuerdo al IPC. Y por eso habla de los ajustes también en las jubilaciones y pensiones. El propio artículo 67 remite al procedimiento del 214 y no hablan para nada de que el gobierno tiene que estar negociando con sindicatos respecto a sus funcionarios, a los funcionarios públicos. Y por otra parte, lo que la OIT le reclama a Uruguay en lo privado es que negocien libremente estas cosas porque el mercado es el que está señalando este tipo de temas. No es por una negociación arbitraria que después se impone como una ley y todos tienen que ir y darle el 10% de aumento en el ajuste salarial a todos sus empleados. Hay empresas que podrán absorberlo, otras que no, otras que a medias, y habrá reducción de personal, irán a seguro de paro. Todos esos son los efectos que provoca esto para privilegiar a un sector de la población. Esto realmente es prebendario. Está afectando a todo el mercado de la construcción. Van a subir las casas, como diría mi abuelo, las casas suben, van a subir, ¿no? Va a subir la propiedad inmueble, va a subir el aforo, la cotización de una propiedad inmueble que quieras comprar, una casita, una casa, un apartamento. El alquiler te va a subir también. Cualquier, digamos, insumo para la construcción, querés reformar tu casa, van a estar más caros los ladrillos, los bloques, las vigas. En las barracas vas a ir y vas a ver que va a estar todo más caro. El portland, la mezcla, el pedregullo, todo va a estar más caro, todo lo vinculado a la construcción, los cables, cables de instalación eléctrica, la membrana asfáltica, todo va a estar más caro. ¿Por qué? Porque subió el costo de producción por encima de la inflación incluso, disparando el proceso inflacionario en ese sector de la actividad económica. Pero esto se va a quedar acá. Y los otros sindicatos que ahora vieron todo esto, ¿qué van a hacer? ¿Le van a decir al gobierno, no, nosotros no, pues somos responsables y no queremos que se sigan disparando los costos de producción, porque si no vamos a provocar, en líneas generales, un proceso más inflacionario en el Uruguay? No van a hacer eso. Van a ir a negociar al gobierno y van a salir a decir lo mismo que hicieron estos seres que son del, no sé de qué época son, del cuaternario, ideológicamente son del museo, ¿no? De la Revolución Bolchevique de 1917. Bueno, van a salir los demás a decir lo mismo. Compañeros, también logramos nosotros la recuperación del salario real ante este gobierno que vino a gobernar para los capitales concentradores de riqueza. Disparate. Todo un disparate el Uruguay. Y así nunca vamos a tener la posibilidad real de un modelo económico, una estructura legislada correctamente y un comportamiento político, empresarial, sindical, que vaya rumbo a ese modelo de desarrollo y de integración social y que nos sintamos los orientales, si te gusta decirlo así, como una unidad nacional, que tengamos intereses nacionales por encima de cualquier diferencia
partidaria o matiz ideológico o perspectiva de la vida, y por eso vivimos en democracia. Y cada quien vota de acuerdo a su perspectiva, de acuerdo a su visión de las cosas, y hay ahí entonces la bendita posibilidad que nos da la democracia de expresar nuestras ideas, de discutirlas y de tener esa alternancia en el poder, pero de expresiones políticas que sean efectivamente democráticas y que respondan a lo que dice la Carta Magna, la Constitución de la República y todas las leyes de orden público y las leyes que sabiamente son concordantes, son coincidentes con la Constitución, porque el orden jurídico también es un sistema de factores integrados. Si vos le sacás algún componente al sistema que es el orden jurídico de un Estado, también lo descomponés. Y eso es lo que está pasando en Uruguay. Está descompuesto. Es un motor que no funciona, que rechina, que hace mucho ruido, es una catramina, un auto que podría andar muy bien, funciona como un cachilo viejo. ¿Por qué? Porque le fueron sacando piezas y poniendo otras que no son las que corresponden. Por ejemplo, el sistema fiscalista, el sistema este de plenas atribuciones a fiscales, la Fiscalía General de la Nación como un servicio descentralizado, descomponiendo el Ministerio Público y Fiscal, se descompone así el sumario y el juez en sumario, con un fiscal que investiga y acusa, y el juez entonces abre a un sumario a través de un auto de impulso procesal. Una vez resuelto el sumario, como dice el artículo 15, 16, se abre entonces a un juicio ordinario, penal, en lo penal, por ejemplo, posterior, a través de un juez de la causa, que era un juez letrado en primera instancia en lo penal, un juez imparcial aleatorio, que era por sorteo, y que ese juez debe ser necesariamente imparcial porque es responsable de todos sus actos judiciales, de su actuación judicial, pues si no también es pasible del recurso de habeas corpus, por ejemplo, cosa que ahora no se aplica más. Hoy está descompuesto porque tenemos una Fiscalía de Lesa Humanidad que aberrantemente desobedece el principio básico elemental del artículo 15 del Código Penal, por ejemplo, que la ley más grave o la ley inexistente en el pasado, nullam penam sine legem, no lo aplica, sino que hace lo contrario, aplica delitos de lesa humanidad en épocas en las que era inexistente e inaplicable ese delito, pero a su vez, previo a ello, se viola el principio de la seguridad jurídica y de la irrevocabilidad de una renuncia procesal que el Estado uruguayo hizo como bien mayor a tutelar a través de la ley de caducidad. ¿Qué es eso? Es una ley de carácter, si vos querés, procedimental, procesal, que expresa una renuncia a su pretensión procesal, a su legitimación procesal activa, que esté actuando. Renuncia en determinados casos, casos puntuales que determina el artículo primero, y esa renuncia es irrevocable. Artículo 227, numeral 1 y 2 del Código General del Proceso. Por ejemplo, esto de los consejos de salarios, que no tendría que aplicarlo directamente el presidente y aplicar lo que dice el artículo 214. Y los ajustes se harán por la inflación. Los ajustes salariales son de acuerdo a la inflación, pero de acuerdo a lo que se llama popularmente o en la jerga económica la ley del serrucho. El serrucho tiene dientes, ¿viste? Entonces, si la inflación está en el diente número 10, vos tenés que ajustar en el diente número 7 o 7 casi 8, pero nunca ajustar al mismo nivel de la inflación, porque lo que estás haciendo es generar un impuesto, si vos querés, un factor inflacionario. Vos ahí estás generando eso. Y lo que están haciendo en un consejo de salario es negociar un impuesto inflacionario. Eso es lo único que están haciendo, en perjuicio de todo el país y en beneficio de un sector o de una corporación, en este caso el Sindicato Único de la Construcción, el ZUNCA. ¿Se dan cuenta por qué es corporativo este sistema? Porque favorece a una corporación. Una corporación es una organización compleja con fines propios e intereses propios. No tiene intereses del país, no tiene intereses generales, no tiene intereses que sean unitarios. Son intereses propios de esa corporación, como los tiene una empresa. Una empresa es una organización corporativa, JP Morgan, por ejemplo, que busca intereses propios, tener cada vez más rentabilidad, ser cada vez más sustentable, y es legítimo que sea así. Pero en su naturaleza está buscar intereses propios, como en la naturaleza del tigre está buscar la presa y depredarla, matarla para comerla. Es lo mismo. No estoy comparando al tigre con las empresas, por favor.
Te estoy diciendo cómo son las cosas. La naturaleza de la pintura es pintar una pared. Si es pintura para pared, vos no podés usar la pintura para comerla o para hacerla bebible. La naturaleza de la membrana asfáltica es para cuidar una azotea. Todo tiene su rol, su función. El Estado tiene sus roles y funciones. Está concebido para cumplir ciertas funciones. Bueno, lo alteraron el Estado. Le hacen cumplir cosas que no puede hacer. Es como pretender que el tigre, en vez de depredar, el tigre nos hable en inglés. Es lo mismo. Es como pretender que una empresa sea solidaria y que comparta esa solidaridad empleando a los pobres y enseñándoles. No es, yo qué sé, no es una congregación salesiana, una empresa, ¿viste? Entonces estamos haciendo cualquier cosa. Y en ese sentido, Uruguay se habituó y naturalizó este reino del cualquier cosa y más o menos la atamos con alambre, pero siempre estamos gobernando para corporaciones. La seguimos mañana a partir de las 10 de la mañana para seguir preguntando en dónde estamos. Chau. Libertas, una organización por la libertad, la república y la democracia, por una formación de ciudadanía en democracia. www.libertas.uy